Como dice esta alabanza, ¿va? De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. ¿Saben el contexto de esta alabanza, verdad? Sí se recuerdan de la historia de Julio Melgar. Pero bueno, pido que tomen sus lugares. Damos gracias a Dios, gracias Señor que me permite hoy poder estar aquí con ustedes para predicar la palabra de Dios. Amén. Así que, ¿por qué no vamos a la Biblia? Y si quieren ponerse de pie nuevamente, vamos a la palabra de Dios en Juan 1, del 12 al 13. Juan 1, del 12 al 13. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén, ¿lo tenemos todos? Amén, ok. Dice la palabra de Dios: pero a todos los que creyeron en Él y le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por tu bondad, por tu misericordia para con nosotros. Sabemos, Señor, que como dice esta última alabanza, tú estás en control de todas las cosas y está a tu soberana voluntad. Te damos gracias, Dios. Te pido hoy, Señor, que me uses y que bendigas a tu pueblo por medio del mensaje que se va a dar. Que esté atento nuestro corazón, nuestros oídos abiertos a la palabra, Señor, así como lo fue con Lidia cuando escuchó la palabra, que su corazón estaba atento y estaba abierto a recibir el Evangelio. Así hoy que nuestro corazón, que tu Espíritu Santo, Señor, venga hoy a este lugar y que nos convenza, Señor, de pecado, que nos convenza, Señor, de lo que hay en nosotros y lo que hay que cambiar en nosotros, Señor, para darnos un carácter conforme al tuyo. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Así que puede tomar su lugar. Bueno, como hoy me tocó dar un mensaje, dije, bueno, me voy a ir más o menos arreglado, ¿verdad? Ya tenía mucho que no me ponía saco, la verdad me lo quiero quitar. No estoy acostumbrado a traer saco. Tengo ahí varios sacos, pero no me los pongo. No soy mucho de saco, tampoco soy mucho de corbata. También siento que me estoy ahogando con la corbata, ¿verdad? Entonces por eso, pero hoy me dije que voy a predicar, es algo serio, ¿verdad? Porque obviamente cada cual que predica, dice un predicador que hay que estar temblorosos, ¿verdad? Cuando vamos a predicar la palabra de Dios, y debemos de ser temerosos porque estamos dando el mensaje y hay una responsabilidad delante de Dios. Amén. Pero bueno, yo estaba en el Facebook el otro día y estaba viendo ahí un video de una persona, ¿verdad? Que canta, ¿verdad? Y canta él y tienen muchas cosas y son muy famosos, ¿no? Y estaba viendo un video de él y resulta que no recuerdo muy bien de qué estaba hablando, pero ahí de chismosón me metí a los comentarios, ¿verdad? Y vi que una persona le estaba diciendo, no todos son hijos de Dios, solo aquellos que le reciben, que creen en Él y que le reciben, ¿no? Como leímos en el texto. Y esta persona le contestó y le dijo, incorrecto. Todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Él así le contestó, ¿verdad? Y yo me puse a meditar, a pensar y dije, obviamente, llegué a la conclusión de es mentira eso, ¿verdad? No todos son hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Es algo muy común y muy normal que usted escucha, ¿verdad? Allá afuera. Todos dicen que son hijos de Dios, ¿sí o no?
Todos dicen que son hijos de Dios. Entonces, meditando en lo que dice la palabra, yo me puse a pensar y dije, no, o sea, esto no es verdad. O sea, es muy común escuchar entre la gente decir, todos somos hijos de Dios, pero como dice una frase, otra frase, del dicho al hecho hay un gran estrecho. El ser un verdadero hijo de Dios tiene sus implicaciones, sus marcas o bien características que nos definen como hijos. ¿Escucharon? Características que nos definen como hijos. Y este es el mensaje de hoy. Características que nos definen como hijos. Esto trae sus implicaciones, esto trae, obviamente, tiene que haber marcas, tiene que haber pruebas, tiene que haber señales, tiene que haber muestras que en verdad nosotros somos hijos de Dios. Porque hoy en el mundo todos dicen, yo soy hijo de Dios, pero no lo demuestran. Así que por eso es el mensaje de hoy. Características que nos definen como hijos, como dice el texto. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, una característica que yo miré aquí, ¿verdad? En este texto, todos saben este texto de memoria, ¿verdad? Creerle y recibirle. Creerle a Dios y recibirle. Creer que Él es el Hijo de Dios, el que había de venir, el Mesías, el Cristo, el Salvador de la casa de Israel. Creer que Él murió por mí y resucitó de entre los muertos y que en Él tengo vida eterna. Como dice el texto, a todos los que creyeron en Él y le recibieron. ¿Por qué mencioné la casa de Israel? Dice la Biblia que Él vino a los suyos y los suyos le rechazaron como el Señor, le rechazaron como el Mesías, le rechazaron como el Cristo. Ellos le negaron. Y por eso dice el texto, pero a todos los que creyeron en Él y los que le recibieron, Él les dio el derecho de ser hijos de Dios. Él les dio el derecho de venir a ser parte de la familia de Dios, porque nosotros creímos en Él y no le rechazamos, al contrario, le recibimos. Amén. Entonces, como dice el texto, a todos los que creyeron en Él y le recibieron, vienen a ser hechos hijos de Dios, vienes a formar parte de la familia de Dios cuando crees y le recibes. Usted ha escuchado que la mayoría de la gente dice, yo creo en Él. Mire, cuando usted va y predica, o cuando usted va y testifica el evangelio, y les dice, ¿crees en el Señor? Oh, sí, yo creo en el Señor. Bueno, ¿le has recibido? Sí, a mí me lo han dicho, todos los días yo le recibo. Yo creo en Él y yo le recibo todos los días. Eso es lo que dicen. Entonces, yo me pongo a pensar, entonces, ¿qué es lo que marca la diferencia? ¿Qué es lo que marca la diferencia? ¿Qué es lo que nos distingue? ¿Cuál es la característica que nos define como verdaderos hijos de Dios? Y todos dicen que lo son. ¿Qué es lo que nos distingue? ¿Qué es lo que marca la diferencia? Miren, en mi Biblia de estudio vi la palabra creer o creen, ¿verdad? Aquí la forma verbal griega enfatiza una lealtad constante. O sea, creer no es solamente por creer, porque todos dicen que creen, pero ¿acaso todos son leales? ¿Acaso todos son fieles al Señor? No, ¿verdad? Entonces, creer aplica en la forma verbal griega, es una lealtad constante y permanente a Cristo. Una lealtad constante y permanente a Cristo. Como dice la palabra, el que permanece en mí y yo en Él. Entonces, creer no es nada más creer por creer. No es nada más decir yo creo. Los demonios creen y tiemblan. Mucha gente cree pero no tiembla. Entonces, no es solo creer por creer. Esto es muy común escucharlo entre la gente que dice que cree, dice que es creyente. Qué bueno, gracias a Dios, ya tienen un trasfondo histórico de la religión, de la iglesia cristiana. Es en alguna forma, cuando vamos y les predicamos, al menos ya conocen algo, ¿verdad? Tienen algún trasfondo, pero
las características que nos definen como hijos están alejadas de su vida. Como les digo, no es solamente creer por creer, sino es ser leales y mantenernos permanentemente fieles a Cristo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que marca la diferencia? Vuelvo a preguntar, ¿qué es lo que marca la diferencia entre los que verdaderamente somos hijos de Dios? ¿Qué es lo que marca la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que nos distingue? Dice en 1 de Juan 5:18, 1 de Juan 5:18, sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan. Les doy tiempo para que lo busquen, amén, para que también lo lean junto conmigo. Y también está allá arriba. Sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de las características que nos definen como hijos? Bueno, los verdaderos hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado. O sea que no practicamos el pecado deliberadamente. No lo hacemos con alevosía y ventaja. No es algo que esté en nosotros, no es algo que queremos hacerlo nosotros. Si bien nuestra naturaleza es pecaminosa, pero nosotros nos doblegamos al Señor y no practicamos el pecado. Esta es una característica, esto es una señal, una marca en el que es verdadero hijo de Dios, que no se caracteriza por practicar el pecado. Entonces, cuando usted va a una persona y le comparte y dice: yo creo y yo le he recibido, ahora usted puede mirar su vida, y su vida es una total perdición porque está impregnada por el pecado, por la maldad que abunda en él. Y el verdadero hijo de Dios, el que es verdadero hijo de Dios, se caracteriza por no practicar el pecado. Porque el Hijo de Dios, dice la palabra, los mantiene protegidos. Él los mantiene protegidos, amén. Así como ahora usted va a los restaurantes y tiene una esfera ahí, ¿verdad?, que usted se puede meter ahí a comer, se mantiene protegido del virus. Así en alguna forma el Señor nos mantiene como en una esfera de cristal y nos mantiene protegidos del maligno, nos mantiene protegidos del pecado mientras estemos unidos a Él. Porque si nos desligamos de Él, entonces caemos lo que es en apostasía. Por eso tenemos que mantenernos, como dice la palabra, el que permanece en mí y yo en Él. Debemos de permanecer en Él. Entonces, esta era una de las características que yo miré en el texto, que ellos creen y le reciben. Creer y recibirle. Esto es el primer paso para llegar a ser hijo de Dios. Y creer no solo por creer, sino mantenernos leales a Él. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria sea al Señor. Mire, en el mismo texto de Juan 1, 12 y 13, yo encontré otra. Dice así: ellos nacen de nuevo. Ellos nacen de nuevo. La segunda característica que yo miré en el que es un verdadero hijo de Dios es un nuevo nacimiento. Es una nueva vida. Un nuevo nacimiento, una nueva vida, una nueva persona, un ser totalmente diferente al que era. Totalmente diferente, totalmente cambiado. Ya no es la misma persona. No es igual, su carácter ha sido transformado. Si antes era orgulloso, ahora es manso. Si antes era impaciente, ahora es paciente. Si antes era altanero, ahora es una persona benevolente, amable, cariñosa. Es un carácter diferente el que es nacido de nuevo. Ellos nacen de nuevo. La segunda es un nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento. Miren el orden. Primero es creer, recibir, y después viene la regeneración. La regeneración es en sí el nuevo nacimiento. Eso es lo que significa la palabra regeneración. Nuevo nacimiento. Eso es lo que significa. Primero creer, recibir. Hay cierto sector del evangelicalismo
que dice que la persona primero es regenerada antes de creer. Eso es una falacia. Primero creemos, le recibimos, no le rechazamos, y después el Espíritu Santo hace la obra en nuestra vida para darnos nuevos deseos, nuevos impulsos, nuevos anhelos. Dice la Biblia en Tito capítulo 3 versículo 5, Tito capítulo 3 versículo 5, dice así: Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, escuchen, por medio del lavamiento de la regeneración, que significa nuevo nacimiento, y la renovación por el Espíritu Santo. Dice la palabra también: no os conforméis a este siglo, sino sed transformados, que seamos transformados. Él, el Señor, nos salvó por su misericordia y por el lavamiento y por la regeneración y por la renovación por medio del Espíritu Santo. Amén. Entonces, como dice aquí, el nuevo nacimiento es un acto, es una obra del Espíritu. No la podemos nosotros mismos producir, es una obra del Espíritu Santo. Él te regenera, Él te da una nueva vida, Él te da un nuevo nacimiento, Él te transforma. Esto lo hace el Espíritu Santo. El nuevo nacimiento es un acto del Espíritu. El nuevo nacimiento es un cambio radical de las tinieblas a la luz. Es un cambio radical. Mire, de veras, hay muchas personas que dicen que son nacidas de nuevo. Yo simplemente no, yo creí en el Señor, yo le recibí, yo soy nacido de nuevo. Pero no se le mira en su vida. No se nota el cambio. Debe de haber un cambio radical de las tinieblas a la luz. Fuimos traídos de las tinieblas a la luz admirable de Cristo para anunciar sus virtudes. Debe de haber un cambio, en verdad. Debe de haber un cambio radical. Tiene que haber un cambio. Tiene que nacer una persona diferente. Por eso se le llama nuevo nacimiento. Es una nueva criatura. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. El que está en Cristo, nueva criatura es una nueva persona, es un ser que es nacido de nuevo, es un ser que tiene otro carácter, otros deseos, otros anhelos, los cuales son diferentes a los que tenía antes en el mundo. Por eso cuando nos convertimos y damos buen testimonio de la fe en el Evangelio, la gente allá afuera dice: wow, este hombre era un borracho, este hombre era un drogadicto, pero míralo ahora, está totalmente cambiado, totalmente cambiado. Yo no sé cómo le hizo, ¿verdad? A veces me preguntaban: ¿cómo le haces para no tener esos deseos por estar emborrachándote? ¿Cómo le haces por no tener esos deseos de drogas? ¿Cómo le haces? Así me decían unos jóvenes cuando les compartía: pero es que tú, ¿cómo le haces? Yo no puedo cambiar, yo no lo puedo hacer. Obviamente no lo puede hacer él. Una persona en sus fuerzas no lo puede hacer. Una persona en sus propias fuerzas no puede cambiar por sí misma. Como dice la palabra, es una obra del Espíritu Santo. Él es el que nos renueva la mente, Él es el que nos cambia, Él es el que nos transforma, Él es el que nos hace nacer de nuevo. Es una obra del Espíritu Santo, es un acto del Espíritu Santo. Entonces no van a poder cambiar el mundo allá afuera si no hay una obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Entonces, que ahora sabemos lo que es el pecado porque conocemos la palabra de Dios, y el Espíritu Santo es el que nos lleva hacia Él para que nosotros podamos rehusarnos a nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos. Entonces esto es una obra del Espíritu. No vas a poder cambiar, no van a poder cambiar si no tienen una relación con el Espíritu Santo. Él es el que hace la obra, Él es el que hace el trabajo. Entonces, por eso les digo, la nueva vida la produce el
Espíritu Santo, una nueva persona, un nuevo ser, una nueva criatura. Es una persona que es nacida de nuevo. Esta es una de las características que nos definen como verdaderos hijos de Dios. Como les dije anteriormente, debe de haber un cambio en nuestra vida. Se debe de notar. El que permanece en mí, vuelvo a anotar la escritura, y yo en él, llevará mucho fruto, dice la Biblia. El que permanece en mí y yo en él, llevará mucho fruto. Los frutos que produce el Espíritu en una vida transformada, los frutos que produce el Espíritu en una persona que ha nacido de nuevo, los frutos que produce el Espíritu en el que es un verdadero hijo de Dios, son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Amor, gozo, paz, paciencia. Mire, cuando hablamos de paciencia, a veces luchamos, ¿verdad? Luchamos con esto. Tan solo cuando está en una fila grande y ya quiere que lo atiendan, y ya me tengo que ir, estoy impaciente, yo quiero que me atiendan. ¿Por qué no le apuran? ¿Verdad? O cuando está en una luz en el semáforo en rojo, ¿verdad? ¿Por qué no se cambia esta luz? Ya tengo que llegar a la iglesia y es tarde. Y bueno, luchamos, ¿verdad? Luchamos, somos humanos. Somos humanos y luchamos con todas estas cosas. Somos perfectos en Él. Amén. Él nos mantiene sin mancha. Él nos mantiene limpios en Él. Por eso es que les digo, siempre tenemos que estar buscándole al Señor, manteniéndonos cerca de Él, fieles en Él, leales a Él. Él produce el cambio en nosotros. Él nos da una nueva vida. Entonces, luchamos con estas cosas, ¿verdad? La templanza. Templanza simplemente es una persona moderada, una persona sobria, una persona que sabe cuándo hablar y cuándo callar, prudente. Conocí a una persona así. Usted la conoció también. ¿Se recuerdan, verdad? Conocimos una persona así. A veces yo no entendía cómo el pastor Carlos le decían cosas y él se mantenía callado y no decía nada. Pero bueno, esto es lo que produce el Espíritu: templanza, una moderación, una persona sobria, una persona prudente. Estos son los frutos del Espíritu, los cuales se deben de notar en nuestra vida. Son los frutos que produce el Espíritu en nuestro ser, en una vida transformada, en una persona que es nacida de nuevo. Son los frutos del Espíritu. Y vienen unas preguntas de aplicación. Preguntas de aplicación para que usted haga suyo el mensaje. ¿Son estos frutos notorios en tu vida? O mejor dicho, ¿son estos frutos notorios en mi vida? ¿Das evidencia de que en verdad has nacido de nuevo? Dice la palabra: examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. Hay que examinarnos. ¿Das evidencia de que en verdad has nacido de nuevo? ¿Eres diferente a los del mundo o te comportas igual que ellos? ¿Somos diferentes a los del mundo? ¿Somos diferentes a las demás personas, los cuales no son creyentes? ¿Somos diferentes? Debemos de marcar la diferencia. Amén. Debemos de ser diferentes. Se debe de notar en nosotros que en verdad somos hijos de Dios y debemos dar un testimonio fiel de lo que es ser un cristiano. Ya casi para terminar, otra característica que nos define como hijos de Dios, esta es la tercera, es el amor. ¿Se recuerdan del primer fruto del Espíritu Santo? Es el amor. Una característica que nos define como hijos de Dios. Otra característica que nos define como hijos de Dios es el amor fraternal. Dice la Biblia en Colosenses 3:14: por encima de todo,
vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Por sobre todas las cosas, vístanse, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Es el amor lo que nos distingue y nos caracteriza como una comunidad de hermanos, como una comunidad de creyentes. Es el amor, el vínculo perfecto. En otras palabras, el lazo que nos une en perfecta armonía. Es el amor lo que nos mantiene unidos. Es el vínculo perfecto, es el lazo. Dice la palabra en Juan 13:34, les doy un mandamiento nuevo. Recuerden que se nos habían dado 10 en Éxodo 20, ¿verdad? Se nos dieron 10 mandamientos. Bueno, aquí dice el Señor Jesús, alguien que está sobre Moisés. Les doy un mandamiento nuevo: ámense unos a otros como yo los he amado. Así también ámense los unos a los otros. Este mandamiento viene acompañado de un ejemplo: como yo los he amado. Tanto nos amó que a pesar de ser pecadores, Él murió por nosotros. Tanto nos ama que aunque somos infieles, Él permanece fiel. Tanto nos ama que cuando estábamos perdidos, Él fue paciente para con nosotros hasta que vinimos al arrepentimiento. Tanto nos ama que enterró nuestro pasado, borró nuestros pecados, y salvación y vida eterna Él nos ha regalado. El amor es la característica que nos define no solamente como hijos de Dios, sino también como sus discípulos. Dice la palabra en el 35, el amor mutuo entre ustedes será el distintivo, por el que todo el mundo los reconocerá como discípulos míos. El amor entre ustedes será el distintivo, el amor entre ustedes será la marca, será la prueba, será la señal por la cual todo el mundo los reconocerá que son discípulos míos. ¿Se recuerdan de la iglesia primitiva? Cuando ellos estaban unidos, ellos estaban entrelazados, ellos se cuidaban el uno al otro, se amaban el uno al otro, veían por las necesidades del uno y del otro, vendían todo lo que tenían, lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a todos conforme a la necesidad. Y este mismo amor que ellos mostraron fue lo que llamaba la atención al mundo allá afuera. Dice la palabra que cada día eran añadidos los que venían siendo salvos. Para terminar, como cristianos, como hijos de Dios, como cristianos, como hijos de Dios, debemos guardar un testimonio vivo y eficaz ante la sociedad que nos rodea. Como dice el texto, será el distintivo, será la prueba que somos sus seguidores, que somos sus hijos, que somos sus discípulos. Un discípulo es un aprendiz y como tal aprende del maestro y debe seguir los pasos del maestro, andar como él anduvo, como dice el texto, vivir como él vivió, andar como él anduvo, comportarse como lo hizo Jesucristo. Esto está en primera de Juan 2:6. Entonces, hermanos, estas son características que nos definen como hijos. Le creímos, le recibimos, hemos nacido de nuevo. El amor está entre nosotros y por decir algunas, mire, yo me la podría pasar aquí toda la tarde hablándole de características que lo definen, pero no tenemos mucho tiempo, ¿verdad? No tenemos todo el día. Pero estas yo creo que son necesarias en la vida del creyente. Amén. ¿Por qué no se ponen todos de pie? Y vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad para con nosotros. Señor, haz realidad en mi vida estas características. Haz realidad en la vida de la iglesia estas características.
Que todos, Señor, nos amemos con amor fraternal, que estemos unidos los unos a los otros, que veamos por las necesidades de los unos por los otros, soportándonos en amor los unos a los otros. Así es, Señor. Eso es lo que tú quieres, eso es lo que tú anhelas, ver una iglesia unida por el vínculo del amor. Es lo que tú deseas, Señor, es lo que tú oraste en Juan 17, que nos mantuviésemos unidos. Así es, Señor. Te pido que por medio de tu Espíritu Santo vengas hoy a nosotros, a nuestra vida, y nos desafíes, Señor, a cambiar. Nos desafíes a ser diferentes, a ya no ser igual como lo éramos, a cambiar verdaderamente. Señor, transforma nuestra mente, renueva nuestra mente, convéncenos de lo que está mal en nosotros, de lo que está mal en nuestro corazón, y como dijo el salmista, crea en mí un corazón nuevo. Dame un corazón nuevo, con nuevos deseos, con nuevas actitudes, con nuevos pensamientos, con nuevos anhelos. Así es, Señor. Yo sé que tú lo puedes hacer, oh Dios. Yo sé que si los hermanos tienen el deseo de buscarte, es porque tú ya los andas buscando a ellos. Es porque tú andas detrás de nosotros, Señor. Porque tú pones en nosotros estos deseos de anhelarte, de buscarte. Eres tú, Señor. Y tú mereces la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén.